Buenos días. Buenos días les damos a todos los que nos siguen en este programa Ministerio de Adoración al Señor desde Pátzcuaro, Michoacán, y también por esta señal, por los que nos siguen por esta señal de TV del Lago, Encuentro Informativo de Pátzcuaro, Michoacán, México, y por el canal 7.2 México en línea. Les saludamos hoy en este día fresco que nos permite Dios estar aquí de pie con vida para darle gracias y bendecir su nombre. Vamos a hacer esta oración para poner este tiempo en manos del Señor y que Dios nos cubra con su presencia y con tu Santo Espíritu. Señor Dios y Padre nuestro, estamos ante ti, Señor, rendidos y humillados ante tu palabra y ante tu presencia, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Señor, dirigiendo este programa, esta palabra, Señor, que salga de lo más profundo de nuestro corazón y que esta palabra llegue a aquellos corazones que de alguna manera u otra estén pasando por situaciones difíciles, Señor. Te pido que los ayudes, que les des ese ánimo, que les des esa fuerza en su espíritu y en su corazón para salir adelante, Señor, de toda situación. Y te pongo este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú, a través de tu palabra, hablándonos, Señor, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Bendecimos a todos nuestros hijos, a todo Pátzcuaro, a toda esta nación, y te pedimos, Señor, por todos los que sufren, por todos los que pasan por situaciones difíciles, Señor. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes y que nos des esa fuerza para salir adelante, Señor, de todo tropiezo, de toda situación, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy les quiero compartir una palabra que va de acuerdo con esta canción que les voy a cantar a continuación. Pues esta canción no la he cantado, pero porque son cosas que a veces pues se le pasan a uno, pero vamos a tratar de cantarla para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y darle así la adoración que Dios quiere y que espera de cada uno de nosotros, de sus hijos, para que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y ser entendidos a sus mandamientos, que Dios siempre desde el principio quiso que tuviéramos esa relación con Él. Y esta canción dice: esfuérzate y sé valiente, así lo dijo mi Dios, y te daré por herencia muchos pueblos y naciones, para que reines en ellos y seas hombre de poder. Solo esfuérzate y sé valiente, como lo fue ese hombre, que se llamaba Josué, siervo del gran Moisés. Lástima que ya murieron, sino ahorita dirían. No se aparten de sus bocas este libro de la ley. Meditarás día y noche para que te vaya bien, ni a diestra ni a siniestra no te separes de él, para que hagas conforme a todo lo que está en él. Y así serás bendecido si no te apartas de él. Esta es muy buena enseñanza para los que quieran oír. Cuídense de no hacerlo conforme escrito está. Yo ya he seguido sus pasos y vieran qué bien me va. Yo ya he seguido sus pasos y vieran qué bien me va. Solo esfuérzate y sé valiente, como lo fue ese hombre, que se llamaba Josué, siervo del gran Moisés. Lástima que ya murieron, sino ahorita dirían.
no se aparten de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, no te separes de él, para que hagas conforme a todo lo que esté en él, a todo lo que esté en él. Gloria al Señor nuestro Dios. Pues en este tiempo estamos en situaciones que tenemos que pasar por esas grandes tormentas, por esas grandes situaciones que pues muchas veces son unas tormentas que nosotros mismos nos buscamos. Pues no vamos a decir los motivos, pero muchas veces así es. Nos buscamos esas tormentas y pues claro que esas tormentas nos espantan, nos hacen sufrir, nos hacen derramar lágrimas muchas veces. Y pues, pero Dios es tan bueno y misericordioso que nos da su mano. Y en ese momento nos acordamos que Dios está con nosotros, por un lado, bendiciéndonos para darnos esas fuerzas de salir adelante, gracias a esa fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero desgraciadamente queremos pasar esas tormentas solos en nuestras fuerzas, y así no, créanme que así no podemos. Entonces necesitamos del apoyo de ese Ser Supremo, de ese Dios que nos da esa fuerza para salir adelante de esas tormentas que el mundo nos pone, que nosotros nos hacemos, y que son todas esas situaciones por las que pasamos, por las que tenemos que pasar. Porque si se acuerdan, el mundo vamos por un desierto, caminando por un desierto donde vamos a encontrarnos con todas pruebas, con todas situaciones. Y entonces, si no tenemos esa fuerza espiritual para salir adelante, la carne se va a quebrantar, la carne va a llorar, la carne va a sufrir, porque la carne no puede soportar tanto dolor que a veces nos causa este mundo. Por todas aquellas cosas que pensamos que son buenas y que en momentos resultan que no eran tan buenas como pensábamos. En aquellas situaciones en que pusimos nuestra confianza y defraudaron nuestra confianza, y todas esas cosas nos hacen sentir mal, nos hacen sufrir. Pero ahí está el Espíritu Santo, que es nuestro consuelo, es nuestro consolador, el que nos debe consolar en toda situación y el que nos da fuerzas para salir victoriosos de esas tormentas que el mundo nos pone y que muchas veces nosotros mismos nos metemos en ellas. ¿Y a qué voy con esto? Porque realmente hay muchas tormentas de toda clase en este mundo y para todos. Estamos en una situación en que todos tenemos que pasar por esas tormentas, donde todos tenemos que vencer esos gigantes que nosotros mismos nos hemos formado dentro de nosotros mismos, esos gigantes que nosotros les dimos vida con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de vivir. Nosotros mismos hicimos esos gigantes grandes que viven dentro de nosotros y que a veces nos cuesta vencerlos. Pero está en nuestra propia mano. Así como los hicimos, así mismo los podemos destruir. Esos gigantes de incredulidad, esos gigantes de falta de fe, sobre todo en Dios. Esos gigantes de falta de confianza en Dios para salir y vencer esos gigantes que habitan dentro de nuestro propio corazón. Cuando uno está sujeto a esos gigantes, uno vive esclavizado a esos gigantes.
vive encadenado a esos gigantes que son difíciles de vencer dentro de nosotros mismos, porque la lucha es con nosotros mismos, con esos seres que el enemigo pone dentro de nuestro corazón, y son esos gigantes muchas veces de desobediencia hacia los padres, esos gigantes de falta de amor por Dios, por la palabra. Y cómo nos cuesta entender la palabra, cómo nos cuesta arrimarnos a Dios cuando esos gigantes están tan crecidos en nuestro corazón. Entonces pues es necesario vencer esos gigantes, y no lo vamos a hacer en nuestra carne. No vamos a poder luchar con esos gigantes que nosotros mismos hemos hecho nacer dentro de nosotros mismos en nuestras fuerzas. No lo vamos a poder hacer. Solamente con la ayuda de Dios vamos a poder vencer esos gigantes que habitan dentro de nosotros mismos. Y cada quien tiene que luchar con sus propios gigantes. Cada quien tiene que pasar por sus propias tormentas. Pero en esas tormentas y en esas batallas contra esos gigantes, todos sufrimos, los que nos aman, los que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, todos sufren cuando nosotros como hijos pasamos por esas tormentas. Y qué mejor pues es tener de aliado a Jesucristo para salir victoriosos de esas batallas que el enemigo nos pone. Vamos a escuchar esta alabanza que es para darle honra y gloria y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y pedirle pues que nos ayude a salir adelante de toda situación, porque mayor es el que está en nosotros que el que habita en el mundo. Mayor es Dios que cualquier situación que el mundo nos ponga. ¿Por qué? Porque el enemigo realmente ya es un ser derrotado por Jesucristo en la cruz. Todo aquello que nos lastima ya es un ser vencido por Dios. Pero cuando no tenemos esa cobertura de Cristo en nuestro corazón, claro que esos enemigos nos atacan a nosotros, porque somos carne, somos débiles. Entonces esos gigantes, como son espirituales, nos vencen, nos tumban, nos hacen sufrir y nos hacen llorar. Pero afortunadamente, pues como les digo, tenemos un aliado que es nuestro Señor Jesucristo, que ya venció por nosotros. Nosotros somos victoriosos, nosotros somos ya seres victoriosos que podemos vencer al enemigo si queremos, si confiamos en Dios. Muchas veces eso es lo que nos falta, confiar en Dios para poder vencer. Y esto lo digo porque en la actualidad y desde el principio todos hemos sufrido, todos hemos pasado por pruebas, por sufrimientos, todos. Y hoy no es la excepción que estemos pasando igual. Tal vez muchos de los que nos ven y nos escuchan estén pasando por una situación difícil. Pero arrimémonos a Dios, arrimémonos a Jesucristo para que Él luche nuestras batallas y Él nos ayude a vencer todo ese mal del enemigo que pone en las personas y pone dentro de nuestro corazón para destruirnos, porque eso es lo que Él quiere, destruirnos, que perdamos la confianza en Dios, que perdamos la fe. Pero eso jamás debe de ser, porque lo último que debe morir es la fe. La fe tiene que vivir por siempre en nuestro corazón. Vamos a escuchar esta canción, esta alabanza. Oh Dios, queremos ser ese pueblo.
No tenemos los derechos de la música y los derechos de la letra, pero pidiéndole a Dios que nos ayude y nos ampare de las fuerzas del enemigo, vamos a escucharla. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor Nunca se cansará. la hermosura Llora de mi Señor, siempre deseará. la Belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo, cuán bello es el Señor, hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Juntos vamos a declarar su belleza. Belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. De mi Señor resplandecerá. Vamos a decirle a él que él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle, Señor, Bendito Dios seas, Señor. Bendito es Dios Todopoderoso. Esa belleza de nuestro Señor, ese resplandecimiento que Él nos da en nuestro corazón, es lo que nos ayuda y nos da fuerza para mantenernos de pie en cualquier situación que el mundo nos quiera poner.
Ese poder de Cristo es el que nos da ese poder. No es nuestras fuerzas, es esa fe, es ese poder de Cristo en nuestro corazón que nos da esa fuerza para salir adelante en cualquier situación. Porque cómo duele el sufrimiento de nuestros hijos. Cómo nos duele de veras en el corazón. Y ese sentir nos impulsa a querer estar más afianzados de Dios. Nos hace sentir más necesidad de estar más apegados a Dios. Nos hace sentir tener una relación con Dios para que Él nos dé esa fuerza para salir adelante. Y no nada más en esas situaciones, en todas situaciones. Porque las luchas son grandes cuando nosotros estamos sin Cristo. Son grandes, son tremendas, son dolorosas esas pruebas, esas tormentas. Nos hacen sufrir tanto cuando las vivimos en nuestra carne, a solas, sin Dios. Pero cuando vivimos esas situaciones, esas tormentas y esas batallas con esos gigantes que habitan en nuestro corazón, cuando las vivimos con Cristo, se nos hacen más ligeras, menos pesadas, y las soportamos, las podemos sobrellevar, las podemos vencer, las podemos echar a un lado. ¿Por qué? Porque es la fuerza de Cristo quien nos ayuda. Es Dios quien nos ayuda a salir victoriosos de todas esas pruebas que pues muchas veces Dios nos pone para probarnos, para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad a Dios. Y por supuesto que también el enemigo nos pone esas pruebas para que perdamos la fe, para que perdamos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. En vano resultaría su sacrificio en la cruz si nosotros perdiéramos esa esperanza, perdiéramos esa fe. Jesucristo dio su vida en la cruz para que nosotros nos fortaleciéramos en ese sacrificio, para que nosotros tuviéramos presentes ese sacrificio de Jesús en nuestro corazón, para que ese sacrificio nos diera ese poder y esa fuerza de salir adelante, de vencer todo, igual que Jesucristo venció al mundo. Por eso la palabra nos dice que no nos apuremos, porque Jesús ya venció al mundo. Y como hijos de Dios, pues también tenemos el mismo poder de Cristo de vencer todo lo que este mundo nos dé. Claro que esta carne, pues, de todo llora, de todo se queja, pero nuestro espíritu está puesto, está de pie, está firme y está sobre esa roca que es Jesucristo. Entonces, pues, no debemos temer, porque como Jesucristo le dijo a sus apóstoles cuando salieron de esa tempestad, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces eso es lo que nos debe de mantener en pie, esa fe. No dudar que hay un Dios que todo lo ve y que a todo le da salida, a todo le da solución y de todo se cobra. Les quiero compartir algo que pues está escrito en la Biblia, que no se los voy a leer textualmente versículo por versículo, porque son muchos libros que hablan sobre la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esos 5 libros de la ley puestos por Dios y dados a Moisés es lo que se le llama como el Pentateuco.
esos 5 libros de la ley, donde todo era muerte, donde todo era asesinato, donde todo era violencia, donde todo era sufrimiento. ¿Por qué? Porque en la ley todo lo que hacíamos se tenía que pagar en el instante en que lo hacíamos. Todo lo que hacíamos mal se tenía que pagar, sí o sí se tenía que pagar. Todo aquel que faltaba en alguna u otra razón, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, Dios exterminaba a toda aquella persona, porque el que no cumplía esa ley irremediablemente moría, apedreado, linchado. Por eso existe esa costumbre de linchamiento todavía, hasta hoy día. Se sigue viviendo en la ley cuando Jesucristo ya dio su vida en la cruz para que viviéramos en la gracia, no en la ley. Ya Dios terminó con esa ley de maldición. Pero nosotros estamos empeñados en vivir esa ley para estar sufriendo y padeciendo. Por eso, todo aquel que cometía delito alguno tenía que morir. En Éxodo 20:13 nos dice, Dios mismo nos dice, no matarás. Fue el 13 mandamiento que nos dijo, no matarás. Pero como que hay una contradicción en esa palabra, porque en esos 5 libros todo fue exterminio, todo fue muerte, todo fue caos, todo fue violencia. Y no porque Dios sea malo. Muchos dicen, ¿por qué Dios permitió tanto matanza de niños? ¿Por qué Dios permitió tanta matanza de los hijos? ¿Por qué permitió tanta matanza de los adúlteros? ¿Por qué permitió tanta matanza de esto y del otro? No es que Dios haya querido eso. Simplemente son nuestros actos, nuestras acciones, nuestra desobediencia, los que nos orillan a ser exterminados por Dios. Todo aquel que faltaba moría. Los que adulteraban morían, tanto uno como otro. Allí no había perdón. Allí tenían que pagar, morir. Cuando un hijo le faltaba el respeto a sus padres, y de igualmente tenía que perecer, igualmente. Si ustedes ven el libro de Levítico, ¿cuántas personas murieron por causa de la desobediencia a Dios? ¿Por qué? Porque no cumplían la ley, y la ley se tenía que cumplir. Hoy estamos en una gracia que gracias a Dios, que dio a su Hijo para que nos redimiera de esa ley. Si no, ahorita el que le faltara a su padre, el que le faltara a su prójimo, el que adulterara, ya no viviría. No habría juventud, no habría adúlteros, no habría nada. ¿Por qué? Porque tenían que morir. Pero hoy estamos en la gracia de Jesucristo, que gracias a eso ahorita podemos vanagloriarnos y decir, yo puedo hacer esto, y yo hago y deshago y hago daño y le hago daño a quien yo quiero y no me importa. De acabo no me pasa nada, pero qué equivocados estamos, porque el diablo así nos tiene equivocados y engañados, pensando que Dios no ve, que Dios no está mirándonos, pero Dios está al tanto. Y un día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos.
Anteriormente en la ley, todo aquel hijo desobediente moría. El que dijera no creo en Dios, el que blasfemara el nombre de Dios, era muerto enseguida por Dios. Los que se ponían a tener amistad, por decirlo así, para no decirlo más feo, con los animales, igualmente morían porque tenían que morir. Los que le daban culto a los dioses, lo que hoy es darle culto a las imágenes, darle culto a los muertos, darle culto, ya no viviríamos si estuviéramos en la ley. Y anteriormente todos esos que adoraban, que le daban culto a los dioses o a los muertos, tenían que morir. Cuando los hijos eran rebeldes o cometían algún crimen o le faltaban a su padre, tenían que morir y enseguida. No andaban con cosas allí con Dios en esa ley. No había tolerancia, pues. El que robaba o hiriera a un semejante tenía que pagarlo igualmente, como dice la palabra, ojo por ojo y diente por diente. Y estaba permitido por Dios todo eso. La homosexualidad y el lesbianismo, era una cosa tan horrenda para Dios que enseguida los exterminaba. Cuando una persona en el sábado, que era día de reposo, si se ponía a hacer algún trabajo, igualmente moría. O sea que para todo era muerte por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque vivíamos en una ley que realmente el hombre no pudo aguantar, no la pudo cumplir. Tenía que venir Jesucristo a cumplir esa ley en su totalidad para librarnos de esa maldición de esa ley. Si no, ahorita no habría gente. Si a alguien le faltaba, si por ejemplo a mí Dios me hablaba espiritualmente y me decía, tienes que hacer esto, y no lo hacía. Si no lo hacía, me mataba enseguida. Y todos aquellos que no obedecían los mataba. Cuando Samuel no quiso obedecer a Dios de exterminar a todos en una guerra a la que se fue a enfrentar con su enemigo, no lo obedecieron. Respetaron la vida de unos niños. Y Dios había dicho a todos. ¿Y qué pasó? Que Dios exterminó a más de 70,000 hombres en ese instante por no haber obedecido. A los que se decían ser profetas y eran falsos profetas, igualmente los exterminaba. Cuando una mujer se casaba y no era virgen, igualmente moría. Hoy, pues, bendito sea Dios que no vivimos en esa ley de la que Jesucristo nos vino a redimir. Fíjense, ¿no creen ustedes que es motivo para darle gracias a Dios por habernos dado a su Hijo? ¿No creen ustedes realmente en su corazón que debemos humillarnos ante Dios y pedirle perdón por todo lo que estamos haciendo? Ahorita, ¿cuántos falsos profetas hay? ¿Cuántos falsos profetas, pastores que predican la palabra y dicen esto y dicen lo otro y no la cumplen? Ya no vivirían tampoco. Todos aquellos que se mantienen robando, poniendo a Dios por delante como excusa para hacer dinero y hacerse famosos y lucrar con la palabra de Dios, ya no habría ninguno si viviéramos en esa ley. Todos aquellos que adoraban a dioses paganos, lo que hoy mismo se hace, por como que no escarmentamos, Dios los mataba, los exterminaba a todos aquellos que adoraban dioses paganos.
los exterminaba al instante. Hoy, ¿cuántos no aman a los dioses paganos, que son las imágenes? Que se hacen Dios de todo, hasta de un animal, hasta de un árbol, de una casa, de un carro, de todo se anda uno haciendo un Dios. De veras que si viviéramos en el tiempo de la ley, no existiría nadie en este mundo, estaría vacío. Y sabiendo todo esto, lo que pasaba en la ley, que todos morían, hoy es para que le daríamos gracias a Cristo por perdonarnos de todo lo que hacemos mal y que no nos pase nada. Pero aún así tenemos que pagarlo aquí y cuando vayamos a la presencia de Dios. Aquí lo tenemos que pagar en vida. Antes de morir tenemos que pagar todo lo que hicimos mal. Muchas veces hasta con nuestros propios hijos lo tenemos que pagar. Muchas veces nuestros hijos también van a pagar los males que hicimos como padres. Aunque la palabra en Isaías dice pues que los hijos no comerán lo amargo de los padres, ni los padres lo amargo de los hijos, pues. Pero realmente se tiene que pagar todo. Aquí en vida nadie se va a librar de lo que haya hecho. Y en el juicio final, esté muerto, aunque diga uno, se acabó, yo me voy a morir antes y no voy a pagar lo que debo. No, aunque uno se muera y de aquí a 1000 años venga Jesucristo por segunda vez, tenemos que levantarnos de esa tumba. Dios nos va a levantar para juzgarnos por lo que hayamos hecho en esta vida. Así es que no nos vamos a escapar, para que no estemos confiándonos que si al cabo a mí no me pasa nada, que si al cabo yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, aquí vamos a tener que pagar todo. Y con Dios será peor, como en la ley. Entonces nos condenará y nos mandará al fuego eterno. Aunque también la gente hoy en la actualidad ya ni cree en eso. ¿Por qué? Porque le falta esa voz del Espíritu que no vive en aquella persona. Todo esto, estos libros de la ley fueron una advertencia para hoy día. Pero se nos olvida. Muchas veces decimos, ya no hay que hacer caso al antiguo pacto, al antiguo testamento. Pero es como una advertencia de lo que pasó y que nos puede pasar a nosotros. O que nos va a pasar. Tarde o temprano tenemos que pagar lo que hacemos mal. Por eso es que esta ley terminó con la crucifixión de Cristo, pues. Porque Cristo, Él mismo cumplió con la maldición de la ley en su totalidad, como lo dice en Lucas 23, del 41 al 43, cuando estaba crucificado en la cruz, en ese madero, clavado por clavos. Allí pagó Jesucristo, que no tenía por qué pagar, pero pagó por amor a la humanidad, para librarnos de esa condenación de la ley, para que fuéramos libres, pero libres para hacer lo bueno, no para hacer lo que nos diera la gana. Pero ¿cuántos no valoramos esa gracia? No la valoramos, ni nos acordamos de todo lo que pasó en el antiguo pacto con todos aquellos que no obedecían a Dios. Y hoy Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso y nos perdona. Pero nosotros seguimos de necios haciendo el mal, queriendo vivir todavía en esa ley donde no hay necesidad de que suframos, de que seamos castigados. Pero nuestra desobediencia es la que nos condena, no es Dios.
Cuando Cristo fue muerto en la cruz, estaba otro también con él. Estaban dos crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno de ellos, fíjense, se arrepintió, pero también tuvo que pagar esa ley. Hasta el último momento pagó esa ley siendo crucificado junto con Cristo. Y si ustedes se acuerdan, cuando condenaron a Jesucristo a morir en la cruz, cómo dejaron libre a Barrabás cuando era un asesino, una persona mala. Ustedes se preguntarán cómo para él no se aplicó esa ley. No se aplicó simplemente porque Jesucristo tenía que cumplir esa ley. Allí demostró su misericordia por aquel hombre pecador, aunque después tal vez murió también y tuvo que pagar sus culpas. Pero allí Jesucristo demostró su amor y su misericordia por aquel pecador. Allí fue el primer ejemplo de que él pudo haber dejado que sacrificaran a Barrabás, pero no quiso. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir esa ley. Era un mandamiento de Dios para su vida, de Cristo, morir en esa cruz. Porque imagínense, si Barrabás hubiera sido muerto en lugar pues de Cristo, Jesucristo no hubiera podido cumplir su cometido. Por eso dejaron libre a Barrabás. Porque desde ese momento, cuando Cristo muere en la cruz, se abren las puertas de las puertas al cielo. Se acaba la ley y entra la misericordia. Se abren los mantos del velo del templo, se rompen en dos y queda libre el camino para entrar a la salvación. Pero nosotros no nos acordamos de eso. No le damos gracias a Cristo por eso. Por eso es que hoy yo estoy aquí, porque yo sé que tenemos que valorar ese sacrificio y esa gracia de Cristo que hoy nos da. También cuando Pedro le trozó la oreja al soldado, ¿qué le dijo Jesucristo? Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada apedrecerán. Así es que si Pedro hubiera matado a ese soldado, cortándole la cabeza, tenía que morir para cumplir la ley. Pero Jesucristo también allí tuvo misericordia, lo libró. Por eso es que le pegó otra vez la oreja al soldado, para que no hubiera una prueba de la acción de Pedro, para que no lo pudieran acusar. Aunque el soldado hubiera dicho: este hombre me trozó la oreja, pero ¿con qué prueba si Cristo ya se la había puesto de nuevo? Como nada. Fíjense la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos quiere librar de esa ley. Pero el hombre hoy día persiste en vivir esa ley para sufrir. Hombre, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de sufrir en este mundo? Si podemos vivir todos como hermanos, todos viéndonos, amándonos, respetándonos, como lo dice la palabra: amaos los unos a los otros y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, podré amar a mis semejantes. Si yo no me amo, no voy a amar a nadie, porque todavía persisto en vivir en ese tiempo de la ley, donde seré castigado por Dios. En Hebreos, en el capítulo 8, del verso 3 al 13, pues nos habla. Si ustedes lo quieren leer en sus casas, apúntenlo, es en Hebreos 8, 3 al 13, que nos habla todo detalladamente cómo Cristo terminó con esa ley, para que nosotros fuéramos libres de esa condenación eterna. Pero desafortunadamente,
somos desobedientes y no hemos valorado esa gracia de Jesús en la cruz. Nos falta entendimiento, nos falta recapacitar, nos falta entender que no tenemos por qué sufrir nosotros. Ya Cristo pagó, llevó nuestros sufrimientos, llevó nuestras dolencias a la cruz. Nosotros podemos ser felices en esta tierra, pero nuestro orgullo nos hace que desobedezcamos a Dios. Ese orgullo puesto por el enemigo en nuestro corazón nos hace sentirnos grandes ante los demás, nos hace humillar con los que podemos. No nos importa hacer llorar, no nos importa hacer sufrir a aquellos que decimos amar. Pero un día Dios nos va a tomar cuentas de todo eso. Es triste esto que tenemos que dejarnos guiar por Dios. Tenemos que pedir perdón y reflexionar. Y tomar esa oportunidad que Dios nos da hoy, en este día, para meditar, para entender. Porque esa gracia que Cristo nos dio, el hombre se ha seguido manteniendo en una ley por causa del poder del dinero. Como lo vemos en Hechos 18, cuando Simón, el que era mago, se convirtió al cristianismo y quiso dar dinero a cambio del poder del Espíritu Santo, pensando que con dinero podemos hacer todo, pero no. Y menos las cosas de Dios. Con dinero nunca vamos a poder comprar los favores de Dios, ni la salvación, mucho menos. ¿Y por qué el hombre lo hace? ¿Por qué cobra por hablar la palabra? ¿Por qué hace negocio de ese sacrificio de Jesucristo, hombre? Si conocemos las Escrituras, y las Escrituras no nos mandaron a eso, nos mandaron a tener un arrepentimiento, a ser mejores, no a hacer negocio con esa palabra bendita de Jesucristo. ¿Por qué sigue el hombre empeñado, aún conociendo la palabra de Dios? ¿Por qué desobedece a Dios? Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en nuestro ser. Por eso no tenemos que perder la esperanza, no tenemos que perder la fe, porque Dios está con nosotros. Dios vive en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Es esa fuerza que Dios nos da para poder salir adelante en este mundo de caos, de violencia, de maldad, de tentaciones, de crimen, de todo. Estamos en un mundo que ya se está destruyendo a sí mismo. ¿Por qué? Por falta de ese amor, por falta de ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan desobedientes? Nos falta tener un entendimiento, pues, que nos haga entender. También lo dijo el apóstol Pablo, que las cosas de Dios no significan riqueza, bienes, materiales.
o cosas visibles hechas por nuestras manos, como lo dice en el libro de Hechos 29:30, sino que hoy todo es espiritual. Todo aquel que se quiera arrimar a Dios se tiene que arrimar en una forma espiritual, no en una forma carnal ni religiosa, ni poniendo por delante como intermediarios a figuras o a imágenes o a cosas. No, así no. Tenemos que tener una relación con Dios espiritual, no por medio de cosas. Dios no necesita intermediarios de nada. Dios es un ser que tiene una relación personal con nosotros, no por medio de cosas que hoy se ven. Todo nuestro entendimiento y relación con Dios deben ser de forma espiritual y no carnal. ¿Y por qué se dice esto? Porque la Biblia, pues a través de miles de años, que ha pasado por medio de tantas manos, si ya se ha adulterado, le quitaron a su antojo, le pusieron a su antojo. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino cambió el cristianismo por la religión católica, y allí le acomodó a su conveniencia. Por eso quitaron tantos libros, le quitaron y le aumentaron a su antojo. Por eso es que todo lo debemos de hacer en forma espiritual, porque atenernos al hombre, el hombre nos va a engañar. Por eso es que todo debe ser en espíritu y en verdad. Y todo movido por la fe y por la relación en Dios. Como lo dice en el libro de San Juan, que el Espíritu será el que nos lleve a toda verdad, que será el que nos lleve a tener ese entendimiento dentro de nosotros y de nuestro espíritu. No hay otra, solamente el Espíritu es el que nos va a decir la verdad, no el hombre. A mí no me crean, escuchen la voz de Cristo, escuchen la voz de Dios a través de su palabra y léanla. Porque como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es que tenemos que confiar en Dios y en el Espíritu, no en el hombre, ni en las religiones, ni en las cosas que el hombre hace para por ese medio creer en Dios. Nosotros no tenemos por qué creer en Dios por medio de cosas. Nosotros tenemos que creer en Dios por medio de su Espíritu que mora dentro de nuestro corazón y por medio de su palabra. Aunque la palabra la hayan transgiversado o la hayan cambiado, eso no es culpa de nosotros, eso no es problema de nosotros, eso ya lo pagarán los que hicieron eso, pero nosotros tenemos que cumplir con esos mandamientos de Cristo por medio de su Espíritu, no por medio de otra cosa. Por eso es que Dios pues nos ha llamado a predicar su palabra, para aquella persona que esté pasando por esas tormentas, por esos valles de soledad y de muerte, y por eso, y con esas luchas de esos gigantes, pueda acercarse a Dios con confianza y pedirle su ayuda, y poder entender que estamos en un tiempo en que todo se tiene que pagar si no obedecemos a Dios. Por eso es que, pues, bendito sea Dios. Y sobre todo, pues, yo le doy muchas gracias a Dios porque, pues, cuando yo ya había perdido la fe, la esperanza en Dios, Dios llegó a mi vida, resucitándome de esa muerte espiritual en la que yo vivía, dándome nueva vida, dándome una fe para creer en Dios, algo que yo no tenía. Por eso hoy con gusto y con gozo
hablo la palabra de Dios para darle gracias por todo lo que Jesucristo hizo en mi vida y por lo que seguramente Jesucristo hará por todos los que nos ven, los que nos escuchan y que también hará por todo el mundo, porque Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Jesucristo nos da muchas oportunidades, por eso nos da día tras día, tras día, tras día, para darnos una nueva oportunidad y sus bendiciones son nuevas cada día. Por eso es que debemos de confiar en Cristo y debemos de confiar en Dios para poder creer y tener fe, porque sin fe nadie verá al Señor. Y pues hoy me dio mucho gusto estar aquí. Como siempre, para mí hablar la palabra es un gozo. Es un gozo que me llena, que me hace sentir dichoso, que me hace sentir pleno. Aunque mi carne sea imperfecta, soy como ese tubo oxidado, roñoso, podrido que está enterrado en la tierra. Todo mal hecho, todo podrido, todo oxidado, pero que por dentro lleva la vida, que es el agua, que es mi espíritu. Entonces, pues hoy me despido por este día dándole las gracias por su atención, por su amabilidad de pues escucharme, pero sobre todo de escuchar a Dios. Yo soy solamente un instrumento de Dios en sus manos para que lo escuchen a Él y se acerquen a Él. Y hoy por este día yo los bendigo a mis hijos, bendigo a la gente, bendigo a todo el mundo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por aquí primeramente Dios nos estaremos viendo. Bendiciones y que Dios los bendiga.